presento a Nelson, que Nelson es un gestor cultural del Eje Cafetero. Cuéntanos un poco de tu labor, de lo que haces, del festival que nos vienes a promocionar, y para contarle a la gente y al grupo que tenemos acá conectado y ávido de escucharte. Saludos a Omi, que te saluda. Hola a todos. Es que los tres estamos haciendo trampa en Instagram, dice Omi. Nos van a meter una sanción. Es que bueno, es fácil solucionar. Bueno, yo tengo el poder, Cami, en estos momentos. Me siento como un pseudo dios. Bueno, entonces, cuéntanos un poco, te presentas, tú te llamas. Bueno, mi nombre es Nelson Zuluaga. Muchas gracias, Go, Triana. Primero que todo, felicitaciones por el programa, que ya llevan varias sesiones. Muy chévere cuando puedo. Intento siempre conectarme a las 10. Me río mucho, aprendo mucho. Son espacios muy interesantes. Son importantes estos espacios independientes, estos espacios de la cotidianidad, más ahora en esta pandemia también, como esa cercanía, digamos, así sea tecnológica, por estas ventanas virtuales, mientras podemos volver a vernos. Entonces, chévere, chévere saber de ustedes que están ahí en activos con muchas cosas. Entonces, primero que todo, felicitarlos por el programa y agradecerles, obviamente, pues, la invitación para charlar un poquito ahí de algo que nos une, que es el dibujo. Y bueno, entonces, muchas gracias a todos los que están ahí escuchando. Y bueno, muy contento de estar con ustedes. Sí, pues, aquí tenía el afiche, el póster de este año que es maravilloso. Nada menos que uno de los artistas más famosos catalanes, que no sé si se acuerdan de la famosa feria que se hizo en Barcelona, la Expo. ¿Se acuerdan de Kobe? De pronto, el personaje, no COVID, sino Kobe. Ese fue muy famoso, que era no es de los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 92. La mascota oficial la diseñó Javier Mariscal. Yo le digo el Woody Allen del diseño porque hace de todo. Es increíble, este señor es un genio. Para que lo busquen ahí, Javier Mariscal. También fue nominado al Oscar por su película Chico y Rita, la película que dirigió con Fernando Trueba. Espectacular, una animación genial, la música, mejor dicho, del otro mundo. Está gratis en YouTube para los que quieran ver Chico y Rita. Es una película maravillosa. Es espectacular. Es genial. Genial, es una película maravillosa. Sí, las producciones, pues estuvo nominada al Oscar y por un pelín casi no se lo gana. Y bueno, el maestro Javier Mariscal estuvo en el evento hace un par de años, estuvo visitándonos y compartió un par de charlas y un taller. Una excelente persona, o sea, un genio increíble, y como persona te deja, mejor dicho, con la boca abierta por lo excelente persona que es, muy sencillo, y bueno, él nos hizo la imagen este año para el Cómic Sin Frontera. Tú siempre has tenido, la muestra ha tenido, algún paréntesis acá, la muestra que organiza Nelson siempre ha tenido afiches memorables, ¿no? No es el primer afiche memorable que ha tenido. Nico Di Mattía también hizo un afiche, que es un famosísimo dibujante. Digamos que los invitados que ha traído Nelson al país y que han tenido la fortuna también de conocerlo a él y de conocer el festival y de conocer el ambiente que se vive en Pereira, porque es maravilloso. O sea, he invitado muchas veces, gracias Nelson, igual. He tenido ese privilegio de poder estar en ese festival, que para mí es maravilloso, no solamente con los eventos que has organizado en la Alianza Francesa de Pereira y en el Comic Club que tienen en la Alianza Francesa, sino todos los eventos que se hacen alrededor, que son realmente maravillosos. Se me hace que, digamos que en festivales es el festival para mí que más movimiento tiene en el país. Yo me atrevería a decir que por encima de otros festivales, tú tienes actividades casi todo el tiempo, actividades, no solamente actividades de talleres, sino en sitios muy relevantes de la ciudad. Cuéntanos un poquito de qué va a haber este año, cómo es
cuándo es la inauguración, creo que es mañana, si no estoy mal. Hoy estás cumpliendo años, también feliz cumpleaños, cumples con una de nuestras queridas amigas que se llama Cristina. Entonces, feliz cumpleaños para Cristina. Muchas gracias, Bobita, y por el saludo. El mismo de Cristina, qué cosa tan bien. Que una de nuestras no sé si decir Instagram videntes, o cómo se dirá esta vaina, o celular videntes, ¿cómo se dirá? Instagram videntes. Muchas gracias. Bueno, sí, mañana inauguramos el evento, es la 20ª versión. El festival empezó hace 20 años, muy local. Las 2 primeras muestras básicamente eran unas muestras de los estudiantes que teníamos en esa época en el Cineclub Borges, que es una entidad cultural sin ánimo de lucro que tengo con unos amigos. Y pues además de dar cine, dábamos pues como algunas actividades también alrededor del arte, de cosas de literatura, conciertos, y en alguna ocasión empezamos a hacer unos cursos de anime, unos cursos de manga más bien, porque empezamos a proyectar anime, y cuando eso el anime era muy raro. Claro, eso era una cosa del otro mundo, eso no. Entonces, mandamos traer, recuerdo que las películas de Bogotá en VHS, imagínense, VHS, y alquilábamos el teatro donde teníamos el cineclub, que dábamos cine en 35 milímetros, proyectábamos allí en el teatro los martes, se llamaba Siname, cine de animación japonesa. Y se programaban pues los clásicos de aquella época, era Akira, Ghost in the Shell, todas las películas animadas que eran muy populares en esa época, y habían empezado a entrar pues como en finales de los 80 en Occidente, y ahí llegó aquí Pereira, digamos que el anime a finales de los 90. Entonces era impresionante porque era un teatro de 300 personas y se quedaba gente por fuera. Claro, ver, era el cineclub, o sea, todo nace, la idea tuya nace con tus amigos, digamos, del barrio, de fundar el cineclub. Empieza como un cineclub, ¿no? El Cineclub Borges. Sí, éramos de la Universidad Tecnológica, unos amigos de la Universidad Tecnológica, estamos empezando ahí como a estudiar algunas carreras. Yo estudiaba dibujo arquitectónico en otro centro, pero estaba muy vinculado a Bellas Artes, hacía algunos cursos de extensión allí, y con unos amigos que conocí en esa época, ya ahorita hermanos, con ellos fundamos el Cineclub. No sabíamos mucho de cine, pero nos gustaba, y vimos como la posibilidad de traer películas a Pereira, de aprender un poco de cine, de compartir sobre todo. Alquilábamos el teatro con familiar, que es un teatro de la Caja de Compensación del departamento, y se alquilaba el teatro, se alquilaba la película en Bogotá con las distribuidoras de cine, y ya hacíamos los carteles por toda la ciudad, los pegábamos y salíamos a invitar a la gente, y cada 8 días había una película diferente en cartelera. Recuerdo que arrancamos con Como agua para el chocolate, no sé si te acuerdas de esa película clásica basada en el libro de Laura Esquivel, creo que era. Una película cubana, ¿no? Mexicana, Como agua para el chocolate, creo que era mexicana, sí. Que era una adaptación de Laura Esquivel, creo que era la escritora. Ya uno con los años va perdiendo como la memoria. Nunca pasaron cine de otra clase. O sea, sí, fue muy chévere, porque digamos que en esa época que hicimos el Cineclub hace 25 años, pues nosotros conocíamos las típicas de los 80, de Zappes, Volver al Futuro, Rambo, pero también habíamos incursionado ahí cuando eso también el cable empezaba HBO como a dar películas interesantes, así como también de culto. Cuando no tocaba pagarlo. Y luego ya digamos que empezamos ya a traer cine de un poco más de contenido, también de la época, porque en esa época en Pereira pasaba el cine, había mucho cine comercial. Sí. Entonces cuando empezamos a ver estas películas, la gente como que volvió a los cineclubes, porque hubo como una partición ahí de los cineclubes de los 70s y 80s, que llegó como ya a un cine muy rayado, digo rayado pues con el asunto ya un poco más de cine. Mucha gente no entendía, se salía,
¿Sí me Claro que entiendes? Entonces, cuando... eran esas películas que necesitaban toda una deconstrucción, ¿no? Que eran películas las de Exacto. Constantín Costa Sí, ya, Gabras, Herzog, Einstein. eso, Tarkovsky, Einstein, todas estas películas que son geniales, pero obviamente no había como una cultura del cine en Pereira. O sea, los que han tenido esa cultura ya estaban, ya no iban a cine, porque ya eran casados, tenían sus trabajos, ya digamos que había mermado mucho el público desde el cine así ya clásico, o cine de aquella época como de culto, y cuando empezamos a ver las películas ya eran unas películas un poco más del momento, entonces como Agua para el Chocolate, recuerdo una que llamaba Un Mundo Perfecto, que era de Clint Eastwood, también como cuando el hombre empezó ahí como a hacer cine, Cuando empezó a ser director, sí. sí, cuando empezó ya a pasarse la parte de la dirección, bueno, películas que fueron como éxitos ya en los 90s, principios del 2000, y la gente ya empezó como a confiar, entonces ya de las 4 películas que dábamos al mes, en una metíamos Metrópolis de Frisland. Qué bueno. Sí, entonces ya la gente como que ya se habían carretado con las 3 anteriores y ya como que confían, ah, sí, la programan es porque es buena. Y sí, terminamos como dando buen cine, aprendiendo. Yo siempre he dicho que siempre como que crecimos y aprendimos junto con el público, eso fue muy chévere. Y teníamos como para todos los gustos, o sea, dramas, comedias, thrillers, terror incluso, clásicos, entonces fue muy interesante. Luego la programación se fue ampliando y teníamos muchos más títulos ya a la semana, y cuando eso, entonces lo que te digo, que el cine de animación ya empezó a incursionar ahí en el cine club, y a partir de ahí se hacen los primeros cursos de cómic y caricatura, más que todo cómic y manga al inicio, porque los chicos, como te digo, eran chicos entre los 13 y 17 años, como en su mayoría, que iban a ver este tipo de películas de animación japonesa. Y digamos que todo lo proyectaban allá. ¿Quién se conseguía las películas? ¿Tú? Entre el equipo éramos 6, y entonces nos teníamos como las tareas distribuidas, yo era el que hacía los carteles. Y obviamente también lo chévere era que todos teníamos diferentes gustos, entonces a mí me gustaba mucho el western, a otro amigo le gustaba mucho el thriller, a otro amigo le gustaba el cine español, a otro el cine asiático, a otro le gustaba, como decía, la basurita, pero le gustaban cositas de Hollywood muy buenas. Entonces sí, teníamos todos como gustos distintos y fue chévere eso porque nunca nos fuimos como por una sola línea, sino que siempre había como mucha variedad, y ya fuimos conociendo obviamente como cine clásico, los grandes directores, ya uno iba conociendo los actores también, y Y bueno, se hacía iba foros uno alrededor. Se hacía un cineclub. Se hablaba de la película. se hacía como una introducción, porque como te digo, ya era un cambio como de generación, entonces los cineclubes que terminaban en esa época de los 80, de los 90, pues ya la gente ya no se quedaba a los foros, o no le gustaban los foros, porque también eran muy pesados un poco, como decías al inicio, como para un público más especializado. Aquí Entonces hubo acá un lo que sitio, hicimos, aquí hubo un sitio, tengo un sí, paréntesis muy parecido a lo que claro, tú decías, que quedaba allí, que se llamaba Black Maria, que era un Black sitio. Maria. Black Maria era un sitio, era un cineclub. Yo estuve metido en ese combo un tiempo, pero lo que tú dices, se pone el ambiente tenso. Sí, 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 entonces sí, digamos que con el tiempo fuimos como aprendiendo con el público, como te digo, y ya, entonces lo que hacíamos era más bien como al inicio, hacíamos una introducción un poco como para decirle a la gente como que se fijaba un poco la fotografía, la actuación, o datos así como curiosos, que en esa época no eran como muy fáciles de conseguir hoy en día, no, que en claro. YouTube ya están los errores de la película, los 134 cosas que no viste de tal cosa. En esa época era difícil, entonces nosotros hacíamos como una colección de revistas españolas que llamaba Cinemanía, no sé si te acuerdas de esa revista. Yo me acuerdo de esas revistas. Sí. Yo creo que Cinemanía, y otro que llamaba Toma 7, que era Toma 7, Toma Cinemanía, 7, ¿cuál era la otra que había? Cinemanía, Filmanía, creo que llamaba otra. Pero que todas eran españolas. Sí, Nosotros entonces sí aquí, hacíamos como una pequeña introducción ahí
antes de la película para orientar como al espectador un poco y también hacíamos unas rifas. ¿Qué rifaban? Ahí como que la gente rifábamos libros, rifábamos CDs, que en esa época era algo como muy novedoso y eran costosos los CDs. Sí, rifábamos ¿cierto? Como libros, CDs, de pronto por ahí como pases a restaurantes que nos conseguíamos. Uy, pero chévere, Entonces, está chévere buenísimo. fue como eso, como que la gente, pues fue muy bueno porque fue como gente, no solo cinéfila, sino que fue gente del común que se introdujo, porque nosotros llegamos a los comerciales, regalamos pases de cortesía para que la gente fuera, y no, el teatro se llenaba, o sea, era maravilloso en esa época, era un teatro de 300 personas y se llenaba, incluso a veces tocaba devolver gente. Y Qué fue muy maravilla. chévere porque mucha gente se educó como en esa parte del cine aquí en Pereira y incluso empezaron a abrir como otros cineclubes en colegios, universidades y se volvió una ciudad como amante del buen cine. Sí, igual en Pereira siempre ha habido siempre como una movida cultural bien interesante e intelectual. Yo me acuerdo mucho cuando estuvimos allá ¿te acuerdas de ese café donde estuvimos? Bueno, más que café, es un sitio para tomar trago, que es el Salón Clásico. El Rincón Clásico, claro, el Rincón Clásico es un bar que tiene más de 50 años. La del señor Olmedo, De hecho, el Don Olmedo. Don Olmedo ya tiene como 80 y pico y todavía lo atiende, es como lo bonito. Y el lugar se quedó como en el tiempo, es un lugar Sí, ese se quedó muy vintage. frisado como en los Sí, 60, 50, por ahí. sí, como en los 50 y la Sí, música es muy bonita porque es en el EP, aunque ya aprendió a manejar computador y todo, Don Olmedo, fue madre. pero tiene los LPs y es muy chévere que pone boleros, pone música clásica, jazz, eh, sí, pone de todo, tiene muy buen oído el maestro Olmedo. Tenía Y un sí, disco de Celio González, de los pequeños, ¿de cuántas revoluciones son? Tenía un disco de Celio González, 33, creo. sí, que había sacado 5 canciones en ese pequeño disco, y entre esas estaba el bolero de Total, de Celio González, tocado como por 2 bandas, no solamente la Sonora Matancera, sino por otra orquesta que él tenía. De No, cantar a hoy. hubieras querido. Está cantando. Y yo va a tocar de verdad, Eso es pagarme. lo que... Sí, entonces el Rincón Clásico, para que vengan, cuando vengan a Pereira, tienen que ir al Rincón Clásico y el Palomo. Los El sitios. Palomo, el Palomo es un sitio de Pereira que nosotros adoramos con Camilo. Eh, Adoramos ese sitio, ¿cierto, Camilo? Porque uno llega al Palomo a cualquier hora de la noche, sobre todo en la madrugada, que es que estamos callejeando, ¿cierto, Nelsito? Que nos ponemos a callejear, pero una callejeada muy sana a la larga, ¿cierto? Sí, muy zanahorios nosotros para Somos unos callejear. ñoños, pero reñoños. Muñones. Entonces nuestra trasnochada, que es muy ñoña, y después llegamos allá al Palomo, que es un sitio donde hay unas empanadas maravillosas, caldos, comida, digamos, comida Típica. criolla, pero Ajá. el Palomo es que uno se sienta y uno dice, por favor, un caldo, se lo ponen uno en la boca. Sí, esa atención súper rápida y la comida muy Sí, rica. el Palomo. ¿Qué ha pasado con el Palomo en esta pandemia? Que eso sí es una pregunta que queríamos hacer. Eh, eh, si no, mira, pues esta semana pasé porque yo salgo poco al centro, yo soy muy maniático también un poquito con el asunto, yo salgo como el Eternauta. Salgo por mis provisiones como el Eternauta con un traje de Otro buzo. chiste ñoño. Y salí que hace poco, sí, la semana pasada salí como a hacer unos pagos ahí que tenía que hacer y sí, estaba abierto. Entonces sobrevivió el Ah, Palomo. qué bien, buenísimo. Sí, pero no he podido ir pero sí sé que sobrevivió, está ahí de nuevo con sus puertas Es un, abiertas es un y eso emblema de Pereira, es un emblema de Pereira, al igual que el Festival Cómics Sin Fronteras, que después de ser el Cineclub Borges, prácticamente muta o es el patrocinador
o es o son ustedes los que inician el festival desde Cineclub Borges? ¿Cómo muta de ser un sitio donde había un cineclub, se transmitían películas, y se vuelve un festival? ¿El cineclub sigue existiendo? ¿Se acabó? Yo creo que se acabó, por supuesto, que ya no debe existir. Sí, el Cineclub no todavía existe. O sea, de hecho, la figura jurídica pues es la corporación Cineclub Borges. Es el nombre del Cineclub Borges. Y el festival nace precisamente ahí en el Cineclub Borges. O sea, cuando dábamos las películas de anime, al ver toda esta cantidad de niños, de chicos, jóvenes que iban y les gustaba el dibujo, entonces dijimos, ¿por qué no hacemos unos cursos de dibujo? Entonces, habían Luis Gabriel Trejos y Alejandro Guzmán, dos amigos, fueron los profesores al inicio del cómic, y eran cursos de gente, te estoy hablando de 40 chicos que iban por voluntad propia, o sea, iban, que iban a pagar la mensualidad, con la platica así arrugada, con las monedas, como que ahorraban todo lo de los algos para pagar el curso, que era barato, pero no notaba como el al segundo mes ya iban los papás y pagaban. Entonces, como que, ¿qué es lo que está estudiando acá mi hijo? Bueno, qué chévere, qué bueno. Entonces, se formó ahí un grupo de estudiantes muy buenos, y entonces como la primera y segunda muestra de trabajos de estos chicos. Ahí empezó la muestra de cómic en esa época. ¿Quiénes sobreviven de esa época? Alejandro, ¿sí? Alejandro Pujavanti, Luis Gabriel Trejos, ahorita está viviendo en Medellín, Giovanni Osorio, que también está acá en Pereira, bueno, ya Andrés Segovia está en Pasto, Diego Incapié está en Manizales, aquí están Hugo Daza y Malaver también, que ellos son el grupo Leyenda, también pueden buscar ahí en internet el grupo Leyenda Estudios, que fue como un grupo de cómics. De este grupo que les digo, de estos 40 chicos que estudiaban, que salían cada semestre graduados de los cursos de cómic, estos chicos terminaron y se siguieron reuniendo por cuenta propia. Con Trejos, el profesor, Trejos, al verlos como tan animados, les prestó mucha atención y compartía con ellos, y se formó el grupo, y ya el grupo entró a ser parte del evento y a exponer en el evento, y con ellos publicamos las primeras revistas, Leyenda. Se vuelven varios grupos como satélites del grupo medular que fue Cineclub Borges primero, después se vuelve Cómics Sin Fronteras, y empiezan a haber exposiciones, empiezas a hacer alianzas, valga la redundancia, con la Alianza Francesa, con la Universidad Tecnológica de Pereira, con Familiar, que es donde hemos estado varias veces en varios eventos con Matador. De hecho, creo que la última vez que estuve en Pereira contigo fue con Matador, ¿no? En la casa de él. Bueno, este asunto. De Julio y donde Meo, dos caricaturistas de acá de Pereira. Yo tengo una anécdota con Matador. Matador estuvo en los primeros festivales de nosotros, lo invitamos, creo que fue como a la quinta, hace 15 años, o 16, como a la cuarta o quinta versión, y recuerdo que nos dieron un espacio en un centro comercial, e hicimos la exposición, y le dijimos a él pues que fuera, y él estaba promocionando su primer libro, que había sacado una editorial de acá de Pereira que se llama El Arca Editores, y no vendió ni uno. Dice, no vendió ni un libro. Sí, charlas, dando talleres, y sí, es un orgullo pereirano, Julio. Y, sí, es muy amable. Y Julio. ¿te acuerdas que estuvimos en su oficina ahí cuando la tenía ahí frente al Parque Bolívar? Sí, en el diario, el edificio del diario. El edificio del diario. Ahí estuvimos, sí. Ahí estuvimos, ¿te acuerdas? Estuvimos sí, también. Sí. Y después yo estuve en la casa de Orzahar, y bueno, muy querido, muy buen tipo. Sí, Meo también. Los dos son súper sencillos, muy queridos. Meo es casi un hermano, es un tipo muy cercano, pues sí, muy entonces, bueno. Ellos sí, también muy chévere, han apoyado el festival, han ido a las actividades, han hecho parte de las actividades. Saludos. Y sí, digamos que desde el inicio también hemos empezado a hacer como alianzas, como decías ahora, con entidades que han creído en el proyecto. O sea, digamos que cada año, como te decía, las dos primeras muestras fueron como más de los estudiantes de dibujo. Después de la tercera,
cuando ya el grupo Leyenda entra como en la parte de la organización, ya empezamos a invitar también gente de Manizales. Lo que fue tercera, cuarta, quinta y sexta ya fue más regional, o sea, ya Pereira, Armenia, Manizales y algunos municipios. Y ya después de la séptima fue que conocimos a José Campo en Cali Comics y a Fernando Pica, a José? Río Negro. Sí, que a José lo conocimos después de la séptima muestra, o sea, hace 13 años que fuimos a Cali Comics, que él nos invitó a participar allá con el grupo Leyenda. Y en la octava, o sea, hace como unos 12 años que conocimos a Fernando Pica, que fuimos al Festival de Cartón Rendón. Y ahí pues nos conocemos y empezamos a hacer como alianzas entre festivales, a llevar muestras de los 3 festivales, a participar en charlas, en talleres. Y ya de ahí que nos empezamos a conocer con vos, con Triana, con toda la camada de caricaturistas, como esta generación, o ese cruce de generaciones ahí, de Ropoco, Silvio Bedoya, Calarcá, con los que seguían ahí como los cincuentones, y nosotros que éramos como los treintones en esa época, y fue muy bacano, fue como chévere, porque todos como que treintones en aquella época, ya somos cincuentones. No, yo todavía todavía tengo 45 añitos y Pepe Grillo sí tiene como 50, ¿cierto? Yo me acuerdo mucho de ese festival que organizaste, que fue una maravilla, que fue con Familiar, donde se hizo una presentación. Después habías traído un autor de cómic francés que se llama Edmond Boudouin. Edmond Boudouin, creo que era, ¿sí? Sí, Edmond Boudouin estuvo hace que unos 7 años, creo, en una gira que hizo con las alianzas francesas, y con la Alianza Francesa Pereira lo tuvimos ahí en un taller, un maravilloso taller, ajá, claro, el libro aquel. El libro que se llama Arlery, y es Arlery. maravilloso en acuarela, o sea, este hombre, Nelson, que está acá, ha traído, digamos, él hizo un taller, Edmond Boudouin hizo este taller. Sí, este es un cómic maravilloso que además Nelson ha sido mi dealer de cómics durante mucho tiempo, porque él trae unos cómics o ha traído unos cómics. Yo conseguí mi colección de Chrome gracias a él, porque es que él, aparte de ser un cultor del cómic y de saber de cómic, los vendía. Y a mí me gustó mucho una historia que tú me contaste una vez allá estábamos en Carmen de Viboral, y tú me decías que tú tenías muchos cómics, pero los leías y los vendías después, salías de ellos y ibas rotándolos para leer más, y eso me parecía pues una idea muy, muy bonita también, ¿no? Del no apropiarse de las cosas, sino soltarlas, venderlas si se podía. Las vendías a unos precios realmente pues súper baratos los cómics, era increíble los precios a los que los vendías, casi regalados. Y ¿qué pasó con eso? Pues obviamente ya no estás viajando a Ecuador como viajabas antes, porque tú has sido un viajero de mochila y de los que se duerme en la estación y vuelve y coge bus. Tú eres un viajero. Es que, ¿cómo ha sido esta pandemia para ti, que eres un viajero pero nato? Porque eso sí me consta. No, me cogió ya en la época casera, entonces la estoy disfrutando mucho. Sí, ya estuve viajando mucho tiempo, y sí, llegó un momento donde me cansé como demasiado, y sí, y volví como a casa. O sea, yo siempre he dicho como que la gente nace, los que nunca necesitan salir, nunca van a salir de su sitio y están bien. Están los que salen y arman vida en otra parte porque su destino era ese, ¿cierto? Sí. Y están los que salimos y volvemos, los que regresamos como que la tierra jala, y sí, regresé, y ya como en otras dinámicas extrañaba mucho la ciudad, Claro. obviamente mi familia principalmente. Tus papás, y tu hermano. Sí, exacto, mi papá, mi hermano, los amigos. Y bueno, finalmente sí descubrí que había sido chévere haber viajado y conocido. No viajé pues tampoco muchísimo, pero sí. No, pero si eras muy viajero, si eras muy de sí. viajes largos. Ajá. Y bueno, y digamos que
Que sí, ya más calmado, entonces ahorita no, estoy feliz con esta pandemia, aquí encerrado. Sí, ya, ay, qué pereza salir al centro, como que no, como que me quedo acá. Entonces sí, digamos que menos mal salió como en esta época, pero sí, ya no viajo tanto. Y claro, en aquella época había muchos, entonces conseguía muchos cómics, me los cargaba y Maravilloso. sí, o también un amigo me traía o me mandaban de España y tuve una época que empecé como a acumular mucha cosa y alguna vez como que empecé a purgar, como que voy a mirar, empecé a purgar, entonces me quedé como con libros que me parecen que son como muy clásicos o como que son ya joyitas y como que para dejarle ahí al nieto. Y ya los otros que fui saliendo, los cambiaba. Los cómics también lo mismo, como que me quedé con los cómics como que me marcaron o que me parecen que me vale la pena conservar y los otros ya los negociaba. Sí. Y cuando me encargaba también, como que encargaba un poquito de más cositas como para llenar ahí la maleta y dejaba algunos y los otros los vendía o le conocía así como los gustos también de los amigos. Este Robert Crumb para Gobita. A mí me encantaba, Roberto. Compré toda la colección contigo. Oye, nos queda un minuto. Esto Uy, ay, Dios mío, el tiempo se nos fue volando. Bueno, no, los invitamos a que pasen a Comics Sin Fronteras y lo buscan ahí en Instagram.